alcanzar el mundo de enfrente, cruzar la bahía. Primero fue la curiosidad, luego la necesidad, lo que desde el principio de la historia ha llevado al hombre a idear y desarrollar métodos de construcción para superar los obstáculos. Los puentes son proezas técnicas y al mismo tiempo sirven para comunicar a los hombres. Lea Velo es geofísica. Va a viajar siguiendo las huellas de unos constructores excepcionales para desvelar los secretos de la construcción de obras emblemáticas y descubrir los desafíos que los ingenieros han tenido que superar para construir más alto y más lejos. Ningún ingeniero sensato habría elegido este lugar para construir un puente, pero desgraciadamente era el sitio en el que se necesitaba. Una investigación científica para comprender cómo el hombre ha podido concebir y construir unas obras en las que la ingeniería civil pone de manifiesto el ingenio humano para conquistar la otra orilla. A la conquista de la otra orilla. Nos dirigimos al estado de Meghalaya, al noreste de India, en busca de un tesoro oculto. Situado en la frontera de Bangladesh, un tercio de la superficie de este estado está cubierto por una vegetación densa y húmeda. Numerosos cursos de agua serpentean el valle, obstaculizando el desplazamiento de los habitantes, quienes llevan más de 500 años domando astutamente la naturaleza, desviando las raíces de los árboles si es necesario, para construir puentes. Tenga cuidado, está muy resbaladizo. Despacio. Ahí está el puente viviente de raíces. Mire esas raíces. Parece un cuento de hadas. ¿Y todavía se utiliza el puente? Todos los días. Los habitantes del valle lo cruzan cada día para acceder a sus cultivos. Es más, la mayor parte del tiempo baja tanta agua que sin el puente no se podría cruzar al otro lado. Estos puentes se utilizan desde hace cientos de años en la región. Son muy comunes. Es un ficus elástica. Tiene unas raíces muy largas que se apoyan en la roca y llegan hasta el arroyo. Por eso se empezó a utilizar esta especie. Crece muy bien en las orillas. Y fíjese en el tamaño de las raíces. El puente es tan sólido que podría soportar el peso de 100 personas. En los años 80 dejaron de utilizarse en beneficio de los puentes de hormigón, pero desde hace 15 años un programa de rehabilitación se ocupa de los puentes vivientes. Los habitantes de la zona protegen estas maravillas de la naturaleza. En el valle hay 20 en total. Algunos alcanzan los 20 metros de longitud. Voy a enseñarle el último, que no es precisamente pequeño. Es el más hermoso del lugar. Hay 2 puentes. Este es el puente de 2 niveles. Es muy especial. El único puente doble que hay en el mundo. Realmente es único. Los puentes vivientes de Meghalaya son únicos en el mundo. Las únicas estructuras que se vuelven más resistentes con el paso del tiempo. Un ejemplo excepcional de bioingeniería que ilustra cómo el hombre doma su entorno para construir pasarelas que le permiten superar los obstáculos naturales. Los primeros puentes de la historia se construyeron precisamente con lianas o con tablas de madera. Puentes primitivos que perduran en algunas partes del mundo, como en las estribaciones del Himalaya. En zonas menos boscosas se decantaron por un material más resistente, la piedra.
Alguno de estos puentes prehistóricos todavía se mantiene en pie. En los últimos milenios antes de nuestra era, la piedra protagonizó la historia de los puentes hasta alcanzar un dominio absoluto en tiempos de los romanos. Roma y su imperio dominaron Europa y el mundo mediterráneo durante casi 5 siglos. Para extender su territorio, los romanos desarrollaron una importante red de carreteras y puentes. Era un pueblo constructor que realizó numerosas edificaciones de piedra. Algunas han conseguido superar casi 2000 años de historia, como el puente del Gard, en el sur de Francia, cuya construcción se remonta a mediados del siglo I después de Cristo. Posee unas dimensiones impresionantes: 47,6 metros de altura y 275 metros de longitud. Se trata del acueducto romano más alto del mundo. Los 3 pisos cuentan con 6, 11 y 35 arcos respectivamente. La bóveda existe desde la época babilónica, pero puntualmente. La solución más frecuente en la época romana solía ser crear una bóveda en plena cimbra y transferir la carga sobre unos pilares bien sustentados que permitían tener un vano central más o menos grande, desde unos metros hasta 36 metros. Una vez construidos los pilares en el lecho del río, se coloca la arquería. Las bóvedas cimbradas forman una estructura que puede atravesar el vacío mediante sucesivos arcos. Para su construcción se necesita un soporte sólido llamado cimbra. Esta última está formada por 2 arcos de madera con las mismas medidas que la curva de la bóveda. En realidad se trata de su molde. A continuación se colocan unos bloques de piedra, dovelas, sobre la parte superior de la cimbra de madera. La última dovela en colocarse es la piedra central o clave. En el primer piso del puente, los arcos están formados por 3 series paralelas de piedras. Esta forma permitió a los romanos construir arcos con unos vanos centrales que nunca se habían alcanzado. Pero existe un límite. Más allá de los 40 metros se necesitan demasiadas piedras y la bóveda se derrumba por su propio peso. Dicen que los romanos eran los mayores constructores de la antigüedad, pero ¿qué sabemos exactamente de las técnicas de construcción y de los métodos que utilizaban? Sabemos muchísimo, pero no todo. En primer lugar, sus técnicas de construcción son absolutamente extraordinarias. Es un hecho que su ingeniería superó los límites de los ingenieros griegos, que también eran grandes sabios. Vitruvio, arquitecto e ingeniero latino, nos ha dejado el único tratado que conocemos y que nos permite estudiar la arquitectura antigua. Vitruvio es el autor del único tratado que subsiste hoy sobre la arquitectura de la antigüedad. En él expone el arte de la construcción y enumera las herramientas y técnicas que empleaban los romanos. Desde el punto de vista teórico podemos aprender su gran sentido de la proporción. Las líneas de los edificios presentan dimensiones armoniosas y aparecen números incalculables como pi o las raíces cuadradas de 3 o de 5. Los romanos tenían la ambición de construir para la eternidad. Utilizaban números infinitos que precisamente les permitían alcanzar lo absoluto. Pero también gracias a este sistema geométrico, el albañil conocía perfectamente los métodos y podía reproducir sobre el terreno a mayor escala, por supuesto, el dibujo del arquitecto. Aunque el puente del Gard es un modelo de estética y perfección arquitectónica, se construyó para cumplir una función precisa: llevar agua a Nimes, una de las ciudades más importantes de la Galia, con 20.000 habitantes. Hallaron el manantial en el nacimiento del río Eure, situado a varias decenas de kilómetros. Pero además de la distancia, los ingenieros tuvieron que enfrentarse a otra dificultad. Intentaron encontrar una fuente que estuviera un poco más alta que el nivel de llegada, pero desgraciadamente solo estaba 17 metros más alta que el lugar al que había que llegar. Los ingenieros tuvieron que crear un acueducto con una pendiente muy suave, extremadamente suave, una de las más suaves de la antigüedad. ¿De cuánto más o menos? 24 centímetros por kilómetro.
Un desnivel de solo 1 milímetro cada 4 metros. Aunque se hicieron cálculos muy perspicaces, era imposible garantizar una pendiente regular para los 50 kilómetros del acueducto, y especialmente en el puente del Gard. Esto significa que, mire mi mano, tenemos una canalización con una pendiente fuerte, luego una pendiente muy débil y después otra fuerte. En la parte central el agua se desplaza más despacio que en la parte alta. Resultado, el agua aumenta en la canalización. Cuando hicieron circular el agua, vieron que al llegar al puente se salía. Es decir, que al principio había un muro que llegaba hasta aquí y como no era lo suficientemente alto, el agua se desbordaba, así que lo levantaron. Exactamente. Es una obra maestra arquitectónica que abasteció de agua a la ciudad de Nimes durante casi 5 siglos, hasta la caída del Imperio Romano. Durante 500 años no se hicieron obras como esta. Pero a partir del año 1000, con el avance del cristianismo y el aumento del poder de la Iglesia, volvieron a realizarse. Los constructores de la Edad Media se apropiaron de los métodos de los arquitectos romanos. A lo largo de los siglos siguientes, algunos puentes se distinguieron por la edificación de viviendas. La mayoría han desaparecido, como el viejo puente de Londres o el puente de Notre Dame de París. Pero otros han sobrevivido valerosamente, como los puentes Rialto de Venecia o el puente Vecchio de Florencia. Sin embargo, hasta el Renacimiento no se produjo ninguna evolución arquitectónica de verdad. Entre el Imperio Romano y la Edad Media se observa muy poca ruptura desde un punto de vista tecnológico. Las principales rupturas vendrán a partir de finales del siglo XVII y principios del XVIII, con un aligeramiento muy notable de la línea general de los puentes. Poco a poco, las bóvedas con arcos de medio punto en semicírculo dejan sitio a los arcos elípticos que ofrecen un vano central más importante. La línea de los puentes se estiliza, son más ligeros. De este modo pueden cubrir mayores distancias. Hay que esperar hasta mediados del siglo XVIII para ver la primera ruptura tecnológica con Jean-Rodolphe Perronnet. Considerado el inventor de la ingeniería moderna, fue el primero en entender el funcionamiento estructural de las bóvedas de mampostería. Perronnet estableció que los arcos no eran independientes unos de otros, sino que las fuerzas de compresión se equilibran entre las luces. Esta observación capital permitió reducir considerablemente el grosor de los pilares de los puentes. Perronnet reduce a la mitad el grosor de los pilares. De forma más general, presenta una compresión sistémica, como diríamos hoy, del funcionamiento de estos puentes. Se trata de un puente bastante diferente al puente tradicional, en el que cada arco pesa en equilibrio. Precisamente por eso es por lo que el puente de Aviñón se mantiene todavía en pie, aunque se hundiera un arco. El puente moderno es un puente mucho más solidario, en el que las fuerzas circulan de arco en arco hasta los estribos. La piedra dominó la historia de los puentes hasta la Revolución Industrial. A finales del siglo XVIII y a principios del XIX, el uso del hierro permitió a los ingenieros diseñar estructuras de líneas innovadoras. El hierro supuso toda una revolución para los puentes. Es casi 60 veces más resistente a la compresión que la piedra. Permitió aligerar considerablemente las estructuras. Además, el hierro resiste las fuerzas de tracción y no únicamente la compresión, por lo que se pudo prescindir de los arcos, que era la forma predominante desde los romanos. El hierro permitió a los constructores realizar puentes con barras metálicas dispuestas de forma triangular. Más ligeras, pero también más resistentes, los puentes podían recorrer distancias más importantes. El desarrollo considerable de la red de ferrocarriles exigía nuevas soluciones técnicas para atravesar ríos y valles.
Los ingenieros realizaron obras muy osadas, atravesando los cañones más profundos por lugares en los que a nadie se le habría ocurrido nunca que se pudiese construir algo, imponiéndose a la naturaleza. El viaducto de Garabit es un ejemplo perfecto de este arrojo. Es obra de Gustave Eiffel, ingeniero visionario y constructor intrépido, cuyos puentes sólidos y elegantes se elevaban a unas alturas que daban vértigo a sus contemporáneos. En pleno macizo central, el viaducto de Garabit atraviesa un relieve muy accidentado. Mide 565 metros de longitud y 120 metros de altura. Descansa sobre 7 pilares y tiene un arco principal con un vano que alcanza los 165 metros. ¿Qué había antes de la construcción del puente? No había nada. En Garabit no había nada. Hubo que abrir vías de comunicación para llegar a la obra. Luego tuvieron que construir casas para los obreros que iban a trabajar en el viaducto. ¿Y por qué lo construyeron si no había nada? Pues precisamente para que el tren llegase a este lugar, para traer el ferrocarril. El ferrocarril se extendía por toda Francia. Sin embargo, no había ninguna vía que uniese directamente París y Béziers a través del Cantal, sin tener que rodear el macizo central. Es más, Gustave Eiffel patentó el sistema de vigas enrejadas que más tarde utilizaría para edificar la Torre Eiffel. La estructura es hipnótica. Sí, es fascinante. Lleva la firma de la Torre Eiffel. Ahí podemos ver las vigas enrejadas, perforadas. Sí, dejan pasar el viento a través de la estructura. Y podemos comprobar hasta qué punto es ligera la estructura. ¿Cómo lo construyeron? ¿Ensamblaron las piezas aquí? Una parte fue ensamblada en los talleres de Levallois-Perret, cerca de París, y la otra mitad se remachó en caliente aquí, en Garabit. Las vigas de hierro fueron ensambladas mediante remaches. Insertaron unas pequeñas roscas metálicas entre cada elemento de la estructura. Primero las fundieron y apretaron, luego al enfriarse se fijaron, manteniendo unidas las piezas entre sí. Cuando lo acabaron tuvo que ser un acontecimiento para la región, ¿no? Sí, pero no solo aquí. Fue un acontecimiento en el mundo de la ingeniería civil a nivel internacional. Hasta en Estados Unidos se hablaba del puente que batía el récord de altura. Es una de las 2 obras emblemáticas que todos conocemos, del centenar que Eiffel realizó por todo el mundo. El viaducto de Garabit y la Torre Eiffel, que se construiría 4 años más tarde, ilustran la genialidad de Gustave Eiffel y su maestría con el hierro, convertido en el material estrella en la construcción de puentes a finales del siglo XIX. Las construcciones se multiplicaron en Europa y Estados Unidos. Pero muchos ingenieros desconocían el comportamiento del hierro y del hierro fundido ante el paso repetido de locomotoras. En muchas ocasiones los puentes se construían a toda prisa, por lo que fueron el escenario de catástrofes espeluznantes. Cerca de 200 puentes se hundieron en la década de 1880 en Estados Unidos. Los sucesivos accidentes marcaron el final de las construcciones de hierro. Los ingenieros recurrieron entonces a un nuevo material mucho más resistente, el acero, una aleación de hierro y carbono, cuya elaboración hizo que la metalurgia dejara de ser artesanal para convertirse en ciencia.
El acero posee unas características mecánicas muy superiores al hierro. Se puede llegar más lejos con él. Y a diferencia del hierro, puede soldarse, con lo que tendrá una gran repercusión, sobre todo a partir de principios del siglo XX. Va a transformar por completo la tecnología del montaje. No creo que hoy nadie se plantease construir una gran obra con otro material que no fuera el acero. El acero abrió el camino a unos avances tecnológicos fulgurantes. Por todo el mundo aparecieron unas siluetas esbeltas por encima de los ríos, batiendo todos los récords, con vanos de varios cientos de metros, como el puente de Forth en Escocia. De forma paralela, en el siglo XIX, otro método de construcción vio la luz en Estados Unidos: los puentes colgantes. Se trata de unas construcciones en las que el tablero se sujeta mediante piezas atirantadas a cables metálicos que se fijan sólidamente en los estribos de las orillas. El puente colgante era una idea muy sencilla, pero su realización era algo más complicada. Había que estar seguro de que el cable no iba a romperse, en una época en la que estar seguro de las calidades del metal no era nada fácil. Durante mucho tiempo se construyeron puentes con cadenas, luego aparecieron los cables y por último los sistemas de cables modernos. Gracias a los cables de acero, los puentes colgantes dieron un gran paso. La audacia de un ingeniero alemán permitió a Estados Unidos asistir al nacimiento de una de las maravillas modernas: el puente de Brooklyn en Nueva York. Lea Velo ha quedado con Dave Frieder en la orilla del East River para saber más sobre cómo este puente cambió la historia de la ingeniería y de la ciudad de Nueva York. Este fotógrafo de puentes es un auténtico pozo de sabiduría si hablamos del puente de Brooklyn. El mítico puente de 1825 metros batió récords de longitud y altura. La construcción, que se inició en 1870, fue una odisea increíble concebida por la ambición y el sacrificio de toda una familia, los Roblin. John Roblin diseñó el puente, pero por desgracia no pudo verlo acabado. Cuando estaba supervisando la construcción de un pilar en el borde del muelle sur de Brooklyn, un ferry que estaba atracando no lo pudo esquivar y le aplastó el pie. El único tratamiento que le practicaron fue limpiarle con agua la herida. Murió de tétanos. Su hijo, Washington Roblin, le sucedió como ingeniero jefe. En realidad, el puente lo construyó Washington. Trabajó en los cajones bajo el río, cavando para ayudar a los obreros. Además de supervisar la construcción, quería participar en ella. En aquella época se desconocía el síndrome de descompresión y enfermó, quedando postrado en la cama. Su mujer, Emily Roblin, tomó el relevo, transmitiendo las informaciones y las órdenes de Washington a los obreros. Emily desempeñó un papel importantísimo en la construcción del puente. Así adquirió los conocimientos necesarios para ser una de las primeras mujeres ingeniero de la ingeniería civil. Lo que hizo fue increíble. Sin ella no existiría el puente. La construcción del que fue el mayor puente colgante del mundo, en la época en la que fue construido, estuvo plagada de problemas y catástrofes, empezando por la etapa más ambiciosa y peligrosa del proyecto, la construcción de unos inmensos cimientos en el fondo del río. Para construir los cimientos se recurrió a una solución innovadora. Washington Roblin mandó fabricar un inmenso cajón de madera revestido de hierro de 50 metros de largo y 30 metros de ancho. Sobre el cajón se colocaron unos bloques enormes de granito y la caja se fue hundiendo progresivamente.
Cuando llegó al fondo del río, a 30 metros de profundidad, le inyectaron aire comprimido para que el cajón gigante pudiera resistir la presión ejercida por el agua sobre sus paredes. En este espacio bajo presión, húmedo y confinado, los obreros excavaron durante varios meses para fijar los pilares en el lecho del río. Sacaban los escombros y el barro a la superficie a través de un conducto central. En solo 4 años, los 2 pilares se alzaron en las orillas del East River. En aquel momento no se sabía nada de los efectos de la presión sobre el cuerpo humano. Los obreros padecían unos dolores misteriosos. Los cajones del lado de Manhattan estaban a 30 metros de profundidad, lo que supone una presión en ellos de casi 3 veces la presión atmosférica. Por eso era tan peligroso para los que trabajaban en los cajones subir rápidamente a la superficie. Sí, yo practico el submarinismo y conozco los peligros de una descompresión brutal. Subir a la superficie demasiado deprisa es como abrir una botella de gaseosa que hemos agitado. El gas carbónico se escapa rápidamente y con potencia. Pues bien, lo mismo le sucede a la sangre. Es muy peligroso y doloroso. Hoy, para evitar este tipo de accidente, se sigue un procedimiento con paradas de descompresión. Pero en aquel momento no se sabía nada del fenómeno que se conocía como la enfermedad de los cajones. Prácticamente todos los que trabajaban allí enfermaron y muchos murieron. A pesar de todas las desgracias, los pilares de 90 metros estuvieron terminados en 1875 y entonces comenzó la instalación de los cables. Los cables principales sujetan el conjunto de la construcción. Cada cable grueso está formado por 5.444 alambres como este. Juntos forman un cable de 45 centímetros de diámetro. Cada cable puede soportar una tensión de 12.000 toneladas y están fijados a cada lado del puente. Los 4 cables principales son los originales. Los ingenieros comprobaron que estaban perfectamente conservados. Son de acero galvanizado. El puente de Brooklyn es el primer puente del mundo construido con cables de acero galvanizado. Se trata de acero recubierto de zinc. El zinc se oxida, pero protege al acero de la corrosión. Los cables podrían aguantar 200 o 300 años más. Para comprobar la solidez de los cables, el maestro mecánico Farrington cruzó el East River colgado de ellos. Los obreros instalaron un total de 23.000 kilómetros de cableado. Después de 13 años de obras, el puente por fin estuvo terminado. Su inauguración el 21 de mayo de 1883 fue un acontecimiento nacional. Toda Nueva York estaba invitada a la inauguración. Vino el presidente, el alcalde. Toda la ciudad interrumpió su actividad para celebrar la apertura del puente de Brooklyn. Pero una semana después de la inauguración, se produjo una catástrofe. La caída de una mujer provocó una avalancha por el pánico, y todos creyeron que el puente se hundía. La estampida provocó algunos muertos. Para tranquilizar a la población y demostrar la solidez de su obra, Washington Roblin organizó el desfile de una manada de elefantes por el puente. En mi opinión, el puente puede aguantar 2 siglos más. Es una maravilla de la ingeniería y espero que muchas personas tengan la oportunidad de descubrir este monumento excepcional. Hoy, la obra de la familia Roblin se conoce en todo el mundo como el Puente de Brooklyn y es una de las figuras emblemáticas de la ciudad de Nueva York. Más de 130 años después, sigue ahí. Una auténtica proeza teniendo en cuenta los conocimientos de la época. Ha inspirado otras famosas grandes construcciones, como el puente de George Washington al otro lado de Manhattan. O el Golden Gate de San Francisco. Otros puentes no han sido tan longevos. El famoso puente de Tacoma, en el estado de Washington, se derrumbó por efecto del principal enemigo de estas estructuras, el viento.
El pasado julio la nación celebró la apertura del puente de Tacoma que cruza el estrecho Puget Sound y que ha costado $6,5 millones de dólares. Estamos viendo la inauguración del puente de Tacoma, ¿no? Sí, se inauguró el 7 de julio de 1940. El puente empezó a oscilar verticalmente desde el principio. En el verano de 1940 la gente venía a ver cómo oscilaba. Se convirtió en una atracción. Se hizo famoso por eso. Sí, desde el principio. Solo que en el mes de noviembre se produjo la primera tormenta de otoño. No era muy grande, ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora en el estuario. Y entonces el puente, en vez de oscilar verticalmente, empezó a oscilar en torsión. De lado a lado alcanzó una amplitud de casi 9 metros. Al cabo de una hora, hacia las 11 de la mañana, toda la sección central se desmoronó sobre el río Tacoma. Ya está, se acabó. Es un magnífico ejemplo histórico de lo que nunca hay que hacer en esas circunstancias. Afortunadamente, el derrumbamiento del puente de Tacoma no provocó ninguna víctima, excepto un perro asustado que se había quedado encerrado en un vehículo en el centro del puente. Ninguna víctima, pero se trata de una auténtica tragedia. Cuando el viento sopló sobre el puente de Tacoma, la presión del aire se ejerció sobre el borde del tablero, transmitiendo la energía sobre la estructura, que empezó a oscilar. La carretera entró entonces en torsión. Tras el derrumbe del puente de Tacoma, los ingenieros empezaron a estudiar con más detalle el impacto del viento sobre las estructuras. Pero fue en la década de 1970 cuando la aerodinámica adquirió relevancia. A partir de entonces, la forma del tablero fue diseñada para facilitar el flujo del aire en torno a la estructura y así impedir cualquier riesgo de oscilación. En el siglo XX, gracias a la creación y al uso de nuevos materiales, el hombre pudo construir puentes más grandes y más altos con unas dimensiones prodigiosas. El hormigón se convirtió en el protagonista de la construcción de obras de ingeniería, con un coste menor que el acero. El ingeniero Eugène Freyssinet contribuyó con un invento revolucionario, un procedimiento perfecto para la ingeniería civil, el hormigón pretensado. El pretensado consiste en tensar el hormigón, comprimirlo, de tal forma que los esfuerzos de tracción que se ejercen sobre él se compensan por los esfuerzos de compresión a los que se le somete. Es decir, que si hacemos una viga con azucarillos, no resiste la tracción en absoluto. Si comprimimos fuertemente los azucarillos e incluso colocamos un objeto pequeño encima, una goma o Dios sabe qué, aguantará. ¿Por qué? Porque el efecto de desmoronamiento ligado al peso de la goma se compensa con la compresión. El nuevo material se emplea en la mayoría de las grandes obras actuales. Una de sus aplicaciones es en los puentes mixtos, como los puentes atirantados construidos con hormigón y acero. Los puentes atirantados permiten prescindir de los costosos anclajes de los puentes colgantes, ya que el tablero no está suspendido de cables gigantescos, sino de filas de obenques que salen simétricamente de ambos lados de los pilares. En la segunda mitad del siglo XX, el nuevo modelo se multiplicó por todo el mundo, batiendo récords, como en 1995 con el puente de Normandía y su vano central de 856 metros. Nada parecía poder poner freno a la ambición de los arquitectos e ingenieros. Ni siquiera la cólera de la tierra, que ha destruido gran cantidad de construcciones y edificios, como ocurrió con el terremoto de 1995 de Kobe, en Japón. El puente del río Antidio se alza en el Golfo de Corinto. Une la península de Grecia con el Peloponeso.
en el lugar en el que hay 2,5 kilómetros de separación. Está situado entre dos placas tectónicas, en una de las zonas con mayor actividad sísmica de Europa. Ningún ingeniero sensato habría elegido este lugar para construir un puente, pero desgraciadamente era el sitio en el que se necesitaba. Director del proyecto, Jean-Paul Teissandier trabajó durante más de 5 años con Gilles de Maublanc, responsable de las obras. Juntos tuvieron que encontrar soluciones inéditas. La primera dificultad fueron los 65 metros de profundidad. Estamos hablando de niveles casi de alta mar. En segundo lugar, los suelos eran de mala calidad. En tercer lugar, las fallas, que siguen activas y separan las dos orillas entre sí. Durante un seísmo importante, podría producirse una separación brutal de varios metros. Cuando por fin conocimos los datos de esta obra, estuvimos tentados de decir, vamos a darle carpetazo. Pero luego te entra el gusanillo. Tienes esa sensación de gran reto. Piensas que, a pesar de todo, tiene que haber una solución. El puente tenía que ser capaz de resistir terremotos de magnitud 7 en la escala de Richter. El reto principal consistía en diseñar unos cimientos lo suficientemente sólidos como para afrontar el furor de la tierra. Pero los estudios preliminares mostraban suelos inestables. Teniendo en cuenta la naturaleza de los suelos, lo primero que se te ocurre es una idea clásica. Pensar que, como los suelos son de mala calidad, hay que buscar suelos de buena calidad en profundidad. Pero tras realizar un análisis detallado, nos dimos cuenta de que el sustrato rocoso quizá estuviera a más de 1000 metros de profundidad, así que era totalmente impensable e irracional. Y después de investigar mucho, encontramos un concepto totalmente innovador. Debido a la extrema profundidad del zócalo rocoso, los ingenieros abandonaron la idea de anclar los cimientos del puente en el fondo marino y optaron por una solución inédita. Cada uno de los 4 pilares reposa sobre un sistema de 200 tubos de metal anclados en el suelo. Las inclusiones metálicas miden de 25 a 30 metros de largo por 2 metros de diámetro. Los tubos están coronados por un lecho de escombros de 3 metros de grosor sobre el que reposan los cimientos, llamados también bases. Las dimensiones de estas soleras son gigantescas. Cada una se divide en 32 compartimentos y tiene 90 metros de diámetro, el equivalente a un campo de fútbol. Son los más impresionantes que se hayan realizado nunca. El puente del río Antirio presenta una particularidad. Los pilares inferiores y las columnas superiores forman un bloque de hormigón. El tablero es continuo. Se extiende sobre toda la longitud del puente. Pasa entre las columnas y está suspendido de 268 obenques. Es un tablero flotante. De este modo puede moverse en caso de seísmo. Pero para que no golpee las columnas, los ingenieros tuvieron que diseñar un sistema ingenioso para estabilizar la construcción. Empecemos por el gran tubo central. Es un tubo rígido que sujeta la estructura transversal para coger el viento. Pero si se produce un gran terremoto al que no puede hacer frente el tubo rígido, hay un fusible dentro. El fusible se rompe y el tubo pequeño se introduce en el grande. Entonces, los amortiguadores 1, 2, 3 y 4 se ponen en marcha. Funcionan como los amortiguadores del coche cuando coge un bache grande. Absorben la energía. Por debajo de las columnas, el tablero se mantiene gracias a este sistema de fusible y amortiguadores de 10 metros de largo. Más de 400 instrumentos de medida graban en tiempo real los movimientos del puente. El 8 de junio de 2008, los ordenadores enloquecieron.
Un seísmo de magnitud 6,5 acababa de golpear el sur del país. Durante el seísmo de 2008 el puente se comportó correctamente. La conexión se rompió, el tablero pudo balancearse y fue amortiguado por los amortiguadores. Así que fue una prueba a escala real de la efectividad de nuestro proyecto. Gracias a los amortiguadores, en caso de terremoto el tablero puede desplazarse lateralmente 3,5 metros sin chocar con las columnas. Río Antirio es un proyecto fuera de norma. Y lo es porque está implantado en un entorno fuera de norma. Cada obra supone una victoria sobre los elementos tierra, agua y cielo. Muchas de ellas adquieren la dimensión de hazaña, reforzada por la condición de objeto único. En el majestuoso Valle del Tarn, en el sur de Francia, el viaducto de Millau superó el récord del puente de Río Antirio, con sus 2.460 metros de tablero multiatirantado suspendido a 275 metros de altura. Se construyó para liberar a Millau de una maldición, los continuos embotellamientos. Pero para desviar la autopista había que establecer un trazado capaz de franquear una de las gargantas más profundas de Europa, de 2,5 kilómetros de anchura. Michel Virlogueux es ingeniero de caminos y puentes. A lo largo de su carrera, este especialista de fama mundial ha intervenido en cerca de 200 obras de ingeniería. Es el padre del puente de Normandía y ha participado en la concepción del puente vasco de Gama en Lisboa. En el caso de Millau, la compleja geografía del valle se convirtió durante un tiempo en un rompecabezas para el ingeniero. Consideramos varios trazados porque había que cruzar una serie de valles considerable. Al principio descartamos la solución alta, pasando de meseta a meseta por autocensura, debido a la altura de los pilares. Pero un ingeniero de carreteras nos dijo, ¿por qué no se quedan a la altura de la meseta? Y pensamos, qué tontos somos, tenemos que hacerlo a nivel de las mesetas. Ningún ingeniero había construido nunca tan alto. Una vez definido el trazado, el creador tenía que imaginar el perfil que más se adaptara al paisaje. Pensé que había que hacer un puente atirantado con múltiples tramos. ¿Por qué? Sencillamente porque para que la obra sea ligera, transparente, se necesitan obenques, que son la estructura más eficaz para soportar cargas y permiten que haya grandes tramos y pocos pilares. Junto con el arquitecto inglés Norman Foster, el equipo de Michel Virlogueux ultimó los planos del viaducto en unos 10 años. Las obras comenzaron en 2001. Una obra faraónica en la que trabajó Marc Buonomo, exdirector de obras de ingeniería metálicas. Te sientes muy pequeño. Te sientes muy pequeño. ¿Cuánto mide de alto? Desde aquí hasta arriba hay 245 metros. 245 metros. Es el pilar de puente más alto del mundo. El viaducto de Millau es uno de los puentes atirantados más largos, con 2.460 metros de tablero. Se apoya sobre 7 pilares columnas, separados por 342 metros. El puente alcanza una altura máxima de 343 metros, más que la Torre Eiffel. ¿Cuál es la anchura de la pila? Aquí abajo. La superficie de la base es la superficie de un campo de tenis, de 5 metros de espesor y de hormigón. Debajo hay 4 pozos marroquíes de 18 metros de profundidad y 4 metros de diámetro. Sirven para enganchar el pilar en la roca que está debajo. Los 7 pilares se construyeron en paralelo para ganar tiempo mediante la técnica de encofrado. Se acopló una grúa a cada pilar para verter el hormigón. Subían 4 metros cada 3 días. En diciembre de 2003, 2 años después del inicio de la construcción, los pilares estaban terminados.
Cada pilar se divide en dos en los últimos 94 metros y este diseño no se debe a la casualidad. Un puente, aunque se conciba para tener deformaciones limitadas, es muy flexible. Hubo que elegir la forma de los pilares y de las columnas para que fuesen ellos los que mediante su rigidez limitasen las deformaciones, permitiendo las dilataciones longitudinales del tablero producidas por las variaciones de temperatura. Pilares y columnas se dividen en dos troncos delgados en los extremos para permitir los movimientos del tablero. Todo el tablero se construyó en el suelo, en unos talleres situados a cada lado del puente. En total, 150 hombres, con la ayuda de robots, realizaron más de 1000 kilómetros de soldadura para ensamblar la estructura de acero. ¿Cómo lo colocaron en su sitio? Se me ocurrió la idea del empuje o lanzamiento para colocarlo en su sitio. No se podía utilizar un sistema de empuje tradicional porque los pilares eran demasiado altos. El más alto mide 245 metros y son muy flexibles. No habrían podido resistirlo. Así que empujamos el tablero sobre aparatos de traslación, los famosos desplazadores. Cada desplazador está formado por dos cuñas que se deslizan una sobre la otra mediante un gato. La primera cuña de elevación se desliza sobre la segunda, sobre la que reposa el tablero, que se eleva 2 centímetros y al no descansar ya sobre los pilares, puede avanzar. Una vez alcanzada la posición, la primera cuña se vuelve a deslizar y el desplazador recupera la posición inicial. El ciclo se repite para que avance el tablero 60 centímetros a 60 centímetros. Gracias a este sistema único en el mundo, las secciones norte y sur del tablero se juntaron en mayo de 2004, después de 15 meses de lanzamiento. Para colocar las columnas en vertical, los ingenieros se inspiraron en técnicas ancestrales para construir un sistema de elevación a medida. Copiaron el modelo que idearon los egipcios para levantar los obeliscos en Luxor. El constructor tiene que conocer todas las técnicas desde hace como mínimo 4000 años, tanto las construcciones egipcias como las construcciones romanas o las del siglo XIX. Si se mezclan todas las construcciones de la historia de la construcción, llevada a cabo por el hombre, se logra erigir grandes obras. Así que es una mezcla de historia y tecnología. Después de solo 3 años de obra, fruto del trabajo de cerca de 600 hombres, la obra se alzaba majestuosamente sobre el valle del Tarn. Se inauguró el 14 de diciembre de 2004 por el presidente Chirac. El recuerdo de ese día sigue muy vivo para Michel Virlogueux. Lo que me impactó, lo que me impresionó, fue cuando Chirac se bajó del coche, miró el viaducto y exclamó ¡oh! Fue precioso. Más de 10 años después de su construcción, el viaducto sigue ostentando el récord del pilar más alto del mundo. Pero en esta década se han superado muchos más límites. Recientemente, otros ingenieros han realizado nuevas hazañas. El tercer puente sobre el Bósforo, en Estambul, diseñado por Michel Virlogueux, con una distancia entre sus pilares de 1408 metros, ostenta el récord
Haremos los límites. Podemos contemplar vanos cada vez más importantes, pero para ello habría que cambiar de materiales. Los materiales tradicionales como el hormigón e incluso el acero, para las grandes estructuras pesan demasiado. Un puente colgante y un cable de suspensión de acero tienen un límite. Y es que llega un momento en el que dejan de ser capaces de soportar su propio peso. Hasta ahí hemos llegado. Seguirá evolucionando, pero yo no veo una revolución fulgurante a corto plazo. Los ingenieros van a tener que encontrar nuevos materiales si quieren construir puentes más grandes todavía, pero sin dejar de lado los principios fundadores que constituyen la singularidad de estas obras de ingeniería. La estética y la eficacia ambas son necesarias. Esto nos lleva a los principios de Vitruvio de hace 2000 años. Utilitas firmitas venustas. Utilitas significa funcionalidad. Un puente tiene que tener una utilidad. Firmitas es la resistencia. El puente tiene que soportar y tiene que ser duradero. Y por último, venustas es la belleza, la elegancia.